Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, ¿está sufriendo alguno de vosotros? Rece. ¿Está contento? Cante. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que recen por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo, y el Señor lo restablecerá, y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado. Por tanto, confesaos mutuamente los pecados y rezad unos por otros para que os curéis. Mucho puede hacer la oración insistente del justo. Elías era semejante a nosotros en el sufrimiento y rezó insistentemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Volvió a rezar, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro lo convierte, sepa que quien convierte a un pecador de su extravío se salvará de la muerte y sepultará un sinfín de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Suba, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. Suba, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. Señor, te estoy llamando, ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Suba, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. Señor, Dios, mis ojos están vueltos a ti, en ti me refugio, no me dejes indefenso. Suba, Señor, mi oración como incienso en tu presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo le acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Queridos hermanos aquí presentes, hermanos que seguís esta Eucaristía desde vuestros hogares, o residencias, o hospitales, queridos hermanos enfermos, también sus cuidadores, un saludo muy especial. La palabra de Dios que nos presenta la liturgia para este día, a mí me parece que tiene una idea común. Mientras lo meditaba me venía esa expresión que es en lo que consiste nuestra fe, cuestión de confianza. En ambas lecturas a mí me parece que se puede sacar esa idea. En la lectura del Evangelio que acabamos de escuchar, tan precioso, tan breve pero tan intenso, Jesús, como confía, como abraza a esos niños, ¿no?, que reciben esa confianza de parte de Dios. Y en la primera lectura de la carta del apóstol Santiago, nuestra confianza, la confianza de aquel que necesita del Señor. Y por eso el apóstol nos invita a la oración. Pues bien, unas palabras de cada una de estas lecturas para que podamos llevar a nuestra propia vida. En primer lugar, esta primera
lectura que hemos escuchado es la de la carta del apóstol Santiago. Nos presenta un pequeño texto, todavía más breve, es el que utilizamos en la unción de los enfermos cada vez que administramos este sacramento de la unción de los enfermos, o al menos es uno de ellos. De modo que es una invitación a esa confianza en Dios en los diversos momentos de la vida. Dice, ¿está sufriendo alguno de vosotros? Rece. ¿Está contento? Cante. ¿Está enfermo? Llame a los presbíteros, para que los presbíteros lo unjan e impongan las manos sobre él. El sacramento de la unción de los enfermos. Es la importancia en nuestra vida de la oración, de esa oración que dice el Señor, aquí por medio del apóstol, de la oración insistente, esa oración confiada, esa oración que vemos que tantas veces es efectiva. A mí me parece que uno de los signos más importantes de los cristianos es que estemos unidos a Dios. Y esa unión afectiva, pero también efectiva, lo hace la oración. El poder escuchar atentamente la palabra de Dios, el poder pasar ratos, como decía Santa Teresa, con quien sabemos nos ama, con un amigo, como lo pasamos con un amigo. Pues bien, esa unión con Dios nos presenta hoy esta lectura esos momentos de dificultad, pero también de alegría. Es decir, estar unidos a Dios en lo bueno y en lo malo. Esa misma unión, cuando un matrimonio celebra su unión, su boda, dicen aquello de en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Es decir, una unión en lo bueno y en lo malo. Esa debe ser también nuestra unión con Dios. Cuando nos va bien, alabamos a Dios, agradecemos a Dios. Y cuando las cosas no van como quisiéramos, le pedimos a Dios insistentemente que se haga también presente en nuestra vida. Aquí la lectura a continuación nos da un par de ejemplos que le ocurren a Elías, y dice aquello de la lluvia. Pues cuando hay necesidad, pues uno se confía también al Señor. Sabemos que el Señor nunca falla, y eso es lo que hace el profeta Elías. A él se confía y el Señor le regala aquello que necesita. Ojalá y también así crezca nuestra confianza en el Señor, esa confianza que sabemos que es algo muy necesario en nuestra propia vida, en nuestra vida humana, cuanto más en nuestra vida de fe. Que pongamos siempre esa confianza en Dios, que pensemos aquello que dice también el ángel a María en el momento de la Anunciación: para Dios nada hay imposible. ¿Por qué le vamos nosotros a poner trabas? Para Dios nada es imposible. Cuando ya veamos que las cosas a veces no están en nuestra mano, en las manos de Dios. Pongamos en sus manos aquello que tantas veces nosotros parece que vemos insuperable. Para Dios nada es imposible. Jesús también nos dice en otro pasaje del Evangelio, no en el de hoy, hablando de la oración: pedid y se os dará, buscad y encontraréis. ¿Os suenan estas palabras? Pues pedid y se os dará. Esa es nuestra oración. Ojalá y seamos lo suficientemente confiados como para no olvidarnos de Dios en los momentos más importantes de nuestra vida, en los buenos, pero también en los malos. Y el Evangelio de San Marcos que acabamos de escuchar, ese pasaje tan breve de Jesús y los niños, pues es muy intenso y también es precioso. Vamos a celebrar, y estamos celebrando estos días, este mes de mayo prácticamente en todas las parroquias de España, de nuestras ciudades, estamos celebrando las primeras comuniones de tantos niños, ¿no? Ahora, a continuación, me parece que va a haber una celebración con las comuniones de un buen número de niños. Bueno, pues ese evangelio de dejad que los niños se acerquen a mí es también lo que consiste en nuestra vida. Los que sois padres, los que habéis sido padrinos, los que tenéis familia, niños más pequeños, que se acerquen al Señor. Los discípulos se lo impedían en este pasaje que acabamos de escuchar, y muchas veces no entendemos el porqué. ¿Cómo puede una persona rechazar? Hay que entenderlo con la mentalidad de la época. La mentalidad de la época era una mentalidad que excluía y que rechazaba, pues seguramente a las clases o a los grupos sociales, pues podemos decir más desfavorecidos. Los niños han contado poco, casi siempre, ¿no? Hay algunos que los han hecho los protagonistas de la misión, por lo menos
Yo lo vivo así, con San Juan Bosco, pues los hizo los protagonistas de esa misión. Pero también las mujeres, las viudas, vemos en el Evangelio tantas veces cómo son rechazadas, incluso los enfermos. Pues bien, Jesús no excluye, Jesús acoge, Jesús da confianza. Jesús genera en esas personas, o personitas, los niños, que se sientan amados. Y ahí viene su enfado con los discípulos. Así nos lo dice el Evangelio. Jesús se enfada porque le están impidiendo que se acerquen a Él los niños. Él los hace protagonistas del reino de Dios. Y a nosotros nos deja una lección. De los que son como ellos es el reino de Dios. Por eso nuestra tarea consiste en hacernos como los niños. No que volvamos a ser infantiles, no es que volvamos a ser personas que a lo mejor seamos inconscientes, no, sino personas humildes, personas de las que se admiran por todas las cosas que nos suceden. Así son los niños, confiados, muchas veces muy confiados, ¿no? Sabemos que los niños, para ellos sus padres son casi como si fueran Dios, para ellos lo son todo, pues que así deba ser nuestro corazón, que para nosotros también Dios lo sea todo. Esa es nuestra confianza. Jesús hace 3 cosas con los niños. Los abraza. Y con ese abrazo les hace sentir ese amor de Dios. El mismo amor que sienten de su madre o de su padre los niños cuando son abrazados y queridos. Pero Jesús abraza la fragilidad de un niño. Eso también es una invitación a cada uno de nosotros. Jesús los bendice. Frente al rechazo, les desea el bien. Los bendice. Otro signo de su amor. Y a continuación les impone las manos. Sabemos que esa imposición de manos la celebramos también en algunos sacramentos. El sacramento de la ordenación, el sacramento de la confirmación. Jesús les impone las manos. Es decir, Jesús los está dignificando como hijos de Dios. ¿Cómo va a rechazar la sociedad lo que Dios hace santo, lo que Dios hace digno? Y esa es otra invitación a cada uno de nosotros. Abrazar, acoger, bendecir. Tantas veces pensamos mal de unas personas y otras. Es humano. Pero Jesús bendice. Y luego también imponer las manos. Es decir, valorar realmente lo que es la otra persona, dignificar. Bueno, pues esa es la confianza de Jesús en los niños, la confianza de Jesús en las personas que tantas veces son rechazadas por la sociedad. En todas las personas, sin distinción. A mí me encanta que Jesús no haga acepción de personas, porque lo hemos de hacer nosotros. Bueno, pues me gustaría terminar invitando a cada uno de los aquí presentes, de aquellos que estáis en vuestros hogares y a mí mismo, a hacer 2 ejercicios. Y es orar. Orar por estas dos, podemos decir, porciones de nuestra población que a veces no son consideradas con su dignidad y su importancia. Por un lado, los enfermos, los ancianos. Tantas veces vivimos en una sociedad que parece que excluye ya a estas personas. No, vamos a orar por aquellos que más necesidad tienen, por esa población que a veces es tan frágil en sus necesidades. Así nos lo dice Santiago, el apóstol. Nos dice, ¿alguno está sufriendo? Rece. Pues vamos a rezar por ellos, por los que están sufriendo, pero también por los niños. De manera muy especial por los que van a hacer la comunión, por las que la están haciendo en estos fines de semana del mes de mayo. Pero también por aquellos niños que sufren, que tienen dificultades escolares, familiares, de cualquier tipo. Ese es el ejercicio. Orar por los que más sufren, enfermedad, ancianidad, pero también por la otra porción más pequeña de la sociedad. Aquellos que se acercan a Dios por primera vez en la Eucaristía, los niños de comunión, y también por los niños que sufren por diversas causas. Que así sea.